La ciudad palatina de la Alhambra tenía todos los elementos propios de una pequeña ciudad. Aparte de los palacios donde residían los miembros de la dinastía nazarí, los edificios más abundantes eran las casas, donde habitaban los funcionarios, militares, artesanos, toda la gente de esa ciudad. Actualmente se han conservado 6 casas de esa época en toda su altura, hasta el tejado, y otras 17 a nivel de restos arqueológicos consolidados. Por su ubicación podemos distinguir entre las situadas en la Alcazaba de la Alhambra y el resto en la Medina, es decir, en la ciudad de la Alhambra. Las 10 que se han conservado en la Alcazaba de la Alhambra fueron excavadas y restauradas en la década de 1910 y el sistema de consolidación que se utilizó fue recrecer los muros hasta una altura aproximada de 1 metro con objeto de que se pudiera entender y visitar, es decir, se hizo una especie de musealización de esas casas, algo que después se siguió repitiendo en las décadas posteriores. Otras casas también consolidadas a nivel de restos arqueológicos se encuentran junto a la Torre del Capitán. Todas ellas son casas con patio, normalmente también con un zaguán en recodo para preservar la intimidad del patio desde las vistas hacia la calle, y tienen como elementos una sala principal y una cocina y una letrina. Muchas de ellas tienen también planta alta. Se desarrollan sobre parcelas de tamaño muy diferente, que van la más grande desde los 150 metros cuadrados a una más pequeña de 17 metros cuadrados. Las 6 casas conservadas en toda su altura se concentran en su mayor parte junto al Palacio del Partal Bajo. Aquí detrás tenemos 4 casas que son originales del siglo XIV y que han seguido estando habitadas continuamente hasta el siglo XX. A pesar de ser casas muy pequeñas, incluso una, la llamada Casa de las Pinturas, desarrollada sobre una parcela de solo 13 metros cuadrados, sin embargo, todas tienen motivos decorativos importantes. Incluso la Casa de las Pinturas se llama así porque en su planta alta, su única habitación de planta alta, tiene un techo decorado con pinturas y unas pinturas murales que se desarrollan en 3 de sus paredes con escenas de caza, así como de un ejército regresando de una batalla con un botín. Son unas pinturas excepcionales y únicas que nos reflejan las vestimentas y las armas de esa época. Estas 5 casas de la zona del Partal son excepcionales en el sentido de que no tienen patio, porque al estar situadas sobre la muralla norte de la Alhambra no tenían problema de vistas hacia vecinos y podían abrir ventanas hacia el exterior para aprovechar el paisaje del Albaicín.